Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, the fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Punto G, a este punto de encuentro con la actualidad. Soy Guillermina Rizzo y vamos a estar hasta las 18 horas con la actualidad a punto. En la operación técnica, como todos los martes, le doy las gracias a mi compañero Gerardo Subirana y a Javier Martínez, perdón. Y bueno, como cada martes, con mucho contenido. Y si se quieren comunicar, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp, que es el 11 312 60 518. 11 312 60 518. Gracias por esos mensajes tan cálidos, por esas muestras de afecto, por ese estímulo. Yo siempre digo, soy una agradecida, es una felicidad poder estar en la radio, poder estar acá en AM 1220 Ecomedios y poder hacer radio. Hoy con invitados de lujo y mientras tanto te cuento, último programa del mes de octubre, termina octubre, hoy 31. Sin embargo, estamos con temperaturas prácticamente de invierno. En estos momentos tenemos 13 grados 5 décimas, con una humedad del 70%, está nublado, hay lluvias aisladas y el viento del sudeste a 14 kilómetros en la hora. Y el regreso a casa aparentemente no se reportan inconvenientes, está tranquilo. Había habido una reducción en ambas arterias entre Avenida Figueroa Alcorta y La Pampa por un incidente vial que ya se regularizó, y la traza liberada también en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, que había reducción de carril en sentido sur por obstrucción de calzada, también traza liberada. Y rápidamente vamos con algunas efemérides del día de hoy. Digo rápidamente porque tenemos una gran entrevista. Hoy, 31 de octubre, se celebra Halloween o Noche de Brujas, como algunos lo conocen. Según la BBC, este evento es la fiesta no religiosa más grande de los Estados Unidos. Supera al Día de los Enamorados, supera a la Semana Santa en lo que es venta de chocolates, y esto se debe a que el público infantil, los niños, son los que traccionan esta economía cuando recorren los barrios disfrazados pidiendo golosinas a los vecinos. Esta fiesta tiene sus raíces en Estados Unidos, pero no por los estadounidenses en sí, sino por la influencia de los inmigrantes irlandeses. También un día como hoy, en 1517, un hecho sin precedentes. ¿Por qué? Porque Martín Lutero da a conocer sus 95 tesis y marca el inicio de lo que es la Reforma Protestante. Podemos decir que un día como hoy nace la religión del protestantismo. En 1925 fallece el escritor, filósofo y médico argentino José Ingenieros. Y hoy se celebra también el Día Mundial de las Ciudades y se celebra, atención con esto,
el Día Mundial del Ahorro. No sé si en Argentina estamos en condiciones de celebrar el Día Mundial del Ahorro, creo mejor que estamos en condiciones de celebrar el Día de Brujas. Nosotros queremos saber. Y para salir un poco del tema que viene gobernando la agenda estos días, que tiene que ver con la cuestión política, dijimos vamos a mirar otros temas de gran importancia también, y hemos logrado dar, luego de varios intentos, con el entrevistado con quien vamos a mantener diálogo en unos minutos. Creo que el tema de la obesidad es un tema de preocupación y de ocupación de muchos, de muchas, y a veces ante medicaciones milagrosas, ante dietas prometedoras o recetas mágicas, pudimos lograr dar con él. Y está en línea Esteban Larronde, él es médico cardiólogo, autor de numerosos artículos y una mente prodigiosa, ya lo van a poder conocer, nos va a ayudar a pensar y analizar este tema de obesidad. Así que buenas tardes, doctor Esteban Larronde. Guillermina Rizzo lo saluda. Buenas tardes, Guillermina, ¿cómo estás? Acá Esteban. Bien, un gusto. Y cuando nosotros preparamos una entrevista y hacemos archivo y vemos los temas que ustedes abordan y en qué profundizan, a mí me llamó la atención la presentación de su perfil que dice: cardiólogo, hijo bastardo de la hipótesis calórica y la hipótesis lipídica. ¿Por qué se presenta de esa manera? Tengo dos presentaciones. Esa es la de Instagram, creo. Sí. Y en Twitter me presento. La enfermedad más común de los seres humanos es la aterosclerosis y los eventos cardíacos, el infarto y el accidente cerebrovascular. Y en Twitter yo me presento: si los cardiólogos supiéramos prevenir los eventos cardiovasculares, no serían la primera causa de muerte. Asumir que sabemos poco es un buen comienzo. Creo que, y la frase que vos me citás viene de la mano con eso, porque nos formamos todos los médicos. Yo hice la residencia en el Hospital San Martín de la Plata. Sí. Un hospital muy grande. Hice cardiología ahí. Y nos formamos bajo dos hipótesis, los médicos, de todas las especialidades. La hipótesis calórica, que engordamos porque comemos más calorías que las que gastamos, y la hipótesis lipídica, que es porque tenemos colesterol alto, se nos tapan las arterias. Y para mí son las dos grandes responsables del problema donde estamos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué buena pregunta. Los seres humanos, para entender lo que nos pasa, necesitamos clasificarlo mentalmente. Eso es lo que nos están enseñando las neurociencias. Tenemos que tener cajitas mentales para entender los problemas. Y ahí recién podemos empezar a pensar. Si lo clasificamos, lo entendemos. Creo que la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, los estamos encasillando mal. Estamos viendo enfermedades donde tal vez no haya enfermedades, sino intentos del cuerpo de evitar una enfermedad. Vamos, si querés, a profundizar de esto porque es apasionante. Y para continuar hablando un poquito con lo que es sobrepeso, estaría bueno definirlo. ¿Cómo entendemos hoy qué es tener sobrepeso o tener obesidad? Bien. Hoy, la Organización Mundial de la Salud y todas las sociedades científicas definen que cuando hay varios tejidos en el cuerpo, el tejido muscular, la piel, el tejido adiposo es uno de ellos. Cuando aumenta el tejido adiposo, es lo que definimos como obesidad. Usamos un valor que ya sabemos que no nos gusta, pero lo seguimos usando, que es una relación entre el peso y la altura. Eso estamos de acuerdo todos, a ninguno nos gusta, que se llama índice de masa corporal. Sí. Hagamos un número, y si tiene más de 30, es una división entre la altura entre la altura al cuadrado y el peso. Si tiene más de 30, decimos que tiene obesidad. Hay otro parámetro que es mucho más interesante, que es medirte la cintura. Te medís el perímetro de cintura. En los varones, si tienen más de 102, estamos por lo menos, ya sacale las palabras obesidad, sobrepeso, estamos en problemas de salud. No importa la altura ahí. Se puede relacionar con altura, y es un poquito más preciso. Pero si ya nos medimos 102, ya estamos en problemas de salud.
en el hombre y en la mujer es un poquito menos, 88. Ok. Ahí empezarían los problemas de salud, porque todos los estudios que hicimos los médicos vimos que las personas que empiezan a acumular más tejido adiposo, más grasa, tienen más problemas cardíacos, sobre todo si ese tejido adiposo se acumula en el abdomen. Bien. Y abdominal, la famosa panza que le decimos. ¿Por qué? Porque hay mujeres, sobre todo, que tienen las caderas más anchas, y eso no es un problema. Eso es natural. La grasa subcutánea no sería un problema, excepto si es en exceso por el sobrepeso que le acarrea a las articulaciones, bueno, otras cosas. Pero sí, el problema desde el punto de vista cardiovascular es la grasa intraabdominal. Y ahí definimos obesidad en base al índice de masa corporal y a estas medidas que te estoy diciendo yo. Y la pregunta es, ¿por qué engordamos los seres humanos? ¿Cuándo empezamos a engordar, Guillermina, los seres humanos? Sí. Históricamente siempre hubo gente con sobrepeso, Sí. que eran los extremos de la curva de Gauss, que hay gente muy delgada y gente... Pero en el año 75 pasó algo que todo el mundo empezó a aumentar el peso. Todo el mundo, en forma generalizada. Si vos ves las curvas son fantásticas. Empezamos en el 75 a aumentar todo el mundo de peso. ¿Eso es a nivel mundial, esa fecha? A nivel mundial, sí. Algunas ciudades fueron más tardías, otras más tempranas, pero todo el mundo empezó a aumentar de peso. La tasa de sobrepeso, obesidad en Argentina, en el 2018, que es la última encuesta, ronda el 70%. Sí. 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad. Sí. Es muchísimo, es muchísimo. Eso en Argentina. Hay ciudades en Estados Unidos que son el 80%. 80%, 8 de cada 10. Bien, y en relación a esto, yo me acuerdo sobre todo, usted recién hacía mención a Estados Unidos, a uno le llama la atención ver los talles, las ropas cada vez más grandes. Yo digo, los talles de las prendas van en aumento en proporción también con los vasos de las bebidas, de las cajas de McDonald's, porque me parece que también ahí hay una proporción. Y bajo la presidencia de Barack Obama, su esposa toma el tema de la obesidad como uno de los temas de agenda, ella como primera dama. Sin embargo, usted tiene un artículo publicado que dice la obesidad no es una enfermedad. Entonces, ¿cómo la enfocamos? Bien, aclaremos. Vamos a ir aclarando puntos porque es un tema muy, muy difícil de tratar. Sí. Primero, yo dije que soy hijo bastardo de la hipótesis calórica, porque la hipótesis calórica dice que engordamos los seres humanos porque comimos más calorías que las que gastamos. Sí. Eso basado en una ley universal, que las calorías no se crean, sino que las tenés que ingerir y no gastar para que se acumulen. Sí. Entonces, la solución que propusimos los médicos fue comer menos y movernos más. Sí. Eso no funcionó nunca. Nunca funcionó. Son las famosas dietas que hacen todo el mundo. Las dietas y las no dietas, que son dietas encubiertas, no funcionan. Pedirle a una persona que coma menos es imposible. No sirve. Pedirle a una persona que coma la porción mínima tampoco sirve. Ya lo sabemos. Y si hay algo que la ciencia nos demostró que no sirve, es acortar las porciones. No hay ningún animal en la naturaleza que se fije cuántas calorías come. Eso lo reguló siempre el hambre y la saciedad. Hambre y saciedad. Eso es lo que nos va a defender de la cantidad de alimento que vamos a ingerir. En la naturaleza, no sé si vos te acordás cuando íbamos a la escuela, había una curva que cuando los zorros empezaban a comerse los conejos, disminuía la población de los conejos, aumentaba la de los zorros, Sí. bajaba la de los conejos, empezaba a haber menos comida para los zorros y bajaba la población de los zorros. Como había menos zorros, se reproducían más. Cuando había más conejos, los zorros no engordaban, se reproducían más. Cuando hay más comida en la naturaleza, los seres humanos no engordamos. No es una cuestión de disponibilidad de comida. No es porque en la hamburguesería rápida te sirvan la porción más grande. Ese es tal vez uno de los factores. En el año 75 pasó algo que nos hizo engordar. No fue ni la grasa, ni los carbohidratos, ni el azúcar, ni las calorías. Pasó algo interesantísimo. Estoy súper intrigada. Estoy súper intrigada con este... En el año 68, en el año 67-68,
salió un libro que se consideró la Biblia del marketing. Cambió. Las estrategias de venta pasaron de 1.0 a 2.0. Sí. Antes, cuando uno vendía algo, decía helado, sandía, y uno promocionaba su producto. A un estratega, a un genio, hay gente muy inteligente, se le ocurrió estudiarte a vos, a lo que te gusta a vos. Y cambió el objeto a lo que se dirigía ahora el marketing. Ya no iba más sobre el producto, iba sobre el comprador, sobre la cabeza del comprador. Empezaron a estudiar neurología y neuroanatomía y nuestros gustos. Empezaron a saber de nosotros y lo hicieron mucho mejor que los médicos y los nutricionistas. Aprendieron bien. ¿Por qué? Porque lo veían reflejado en las estadísticas de venta. Claro. Si ellos vendían más, estaban haciendo las cosas bien. Si vendían menos, no. Y fueron corrigiéndose hasta lograr estrategias de venta maravillosas, que no solo iban en la publicidad, esa es una de las estrategias de venta. Fueron mucho más allá. Fueron a la estrategia de góndola, a los colores, a los envases. Por eso cuando te dicen, esto no engorda porque no tiene azúcar, no, pero tiene un envase, tiene una etiqueta, tiene colores, está puesto en un lugar de la góndola, tuvo publicidad, y más aún, fueron por nosotros, fueron por los profesionales. Vos vas a ver muchos profesionales que trabajan para estas industrias, que promocionan polvitos, promocionan jugos de estos, promocionan esto. Fueron por todo, porque saben que así aumentaban las ventas. Y lo hicieron, y les fue muy bien. Tan bien que lograron aumentar las ventas muchísimo. Pero también aumentó atrás, que no era la intención de ellos engordarnos. Pero atrás vino eso. Fueron por nuestro centro de placer, fueron por nuestro cerebro, y lo consiguieron. Por eso empezamos a engordar, porque nos tocaron a donde nos gusta. Y los seres humanos tenemos una particularidad. La voluntad casi no entra en juego. Cuando te tocan determinados centros de placer, tu voluntad casi no entra en juego. Tenés que ocuparte para que entre en juego. Pero vos cuando entrás a un supermercado, compraste, agarraste, y con la inteligencia después decidís por qué. O justificás el por qué. Lo agarré, sí, porque lo quiero probar. Sí, porque... Y ya lo justificaste. Pero lo agarraste. Y esto se basa en algo interesantísimo. Si me estoy yendo mucho, avísame. No. Se basa en un premio Nobel. Estudiaron a un premio Nobel. Un premio Nobel que se llamaba Nico Tinbergen. Nico Tinbergen, los padres de Nico Tinbergen fueron los únicos seres del mundo que tuvieron 2 hijos premio Nobel. Uno de economía antes y después Nico Tinbergen, que estudiaba los insectos, animales, la conducta. Y describió algo que se llama fenómeno supernormal. Lo describió en animales. Se da en insectos, en mamíferos, en todos los animales y en los seres humanos también. El estímulo supernormal, él lo hizo con unos pececitos con el vientre rojo. Te lo voy a contar con algo que está pasando ahora, que se llama escarabajo joya. En Australia hay un escarabajo, se llama escarabajo joya, que está en peligro de extinción. Sí. ¿Sabes por qué? Porque los machos dejaron de subirse arriba de las hembras y se suben a botellas de cerveza vacía tiradas en la playa. Claro, las ven más marrones, más brillantes, más jugosas, y se suben arriba de las botellas de cerveza vacía. Son marrones como ellos, marrones como las hembras, pero mucho más llamativas. No puede el cerebro del escarabajo no subirse a una botella de cerveza tirada en la playa. La ve mucho más atrayente que una hembra. Y se están extinguiendo. Entonces, hay chicos que van a sacar las botellas de cerveza vacía para que no se extinga el escarabajo joya. Porque el estímulo supernormal es más fuerte que todo. Y nosotros no estamos tan lejos de... Nuestro cerebro tiene una parte muy primitiva, que es emocional, que es el sistema límbico, sí, que responde a esos impulsos. Y la voluntad llega siempre tarde. La inteligencia llega más tarde, porque la vía es más nueva y esa conexión, por explicarlo de alguna forma, es más tardía. Y para lograr manejar tus emociones tenés que trabajarlo y sentarte, no es tan fácil. Impulsivamente reaccionamos así. Y estos son nuestros centros de placer. Fueron por nuestros centros de placer y lo consiguieron. Fueron por nuestra hambre y nuestra saciedad para aumentar sus ventas. Bien. Debo confesar que todo lo que tenía pensado preguntarle lo ha dado vuelta. Porque es apasionante escucharlo y porque el paradigma desde el cual aborda las cosas es, mucho más complejo por allí que decirme, me planto desde el modelo de salud y miro esto desde ese lugar, sino que lo trasciende.
un lujo escucharlo. Pero para los que nos están escuchando y se quedaron con esto del perímetro abdominal, 102 en el hombre, 88 en la mujer, ¿qué se hace? Porque también hoy se está publicitando mucho este nuevo medicamento inyectable que en su momento fue para la diabetes y que ahora estaría dando resultado para la obesidad. Entonces, eso es algo que uno puede ir y decir, bueno, empiezo con esto. ¿Qué hay en torno a eso? Porque vinieron por nuestra mente y también por la mente de los médicos, decía recién usted. Y en todo esto hay una industria detrás. Entonces, ¿para dónde salimos? Mira, no es un problema de la industria. Yo exculpo a la industria de esto. La industria solo busca, que es su objetivo, aumentar sus ventas. Y está bien. El problema es si la industria viene a vos, que sos el profesional, y te dice, ¿cómo puedo aumentar mis ventas? Y vos le das una solución que no es profesional, es un problema nuestro ya. Si la sociedad científica a la que yo pertenezco pone un sellito justificando una comida que no tiene que justificar, es un problema nuestro. La industria no tiene la culpa. Yo por eso exculpo a la industria de esto. Creo que es un problema más nuestro, de todos los profesionales de la salud que aceptamos o nos metimos en juegos que no nos teníamos que haber metido. Eso por un lado. Me parece muy bien que la industria desarrolle, investigue y trate de ganar más plata. Está perfecto. Nosotros tenemos que decirle, no, vea, hasta como hicimos con el tabaco, exactamente lo mismo. Hay publicidad donde los médicos promocionaban el tabaco en los años 50. Y fue una lucha sin cuartel, porque claro, le ofrecían dinero a algunos médicos y los médicos, algunos aceptaban, otros no, hasta que nos dimos cuenta que basta, esto es inaceptable. Va a pasar lo mismo. Con esto va a pasar exactamente lo mismo. Estamos en esa transición hoy. Eso por un lado. Vos nombraste algo que es la salud. Y acá es el otro tema, porque vos cuando empezaste dijiste que yo había escrito que la obesidad no es una enfermedad. Ahora vayamos un poquito. Imagínate un criadero de aves de corral. Vos sos dueña de un criadero de aves y las querés engordar. ¿Qué haces? Tenés una estrategia para engordarlas. Le das determinada comida, determinado régimen de luz, determinado régimen de alimento en el tiempo y en la cantidad, y lográs el objetivo. Logran engordar a nuestras aves de corral, logran engordar a nuestras vacas, logran engordar a los gansos para hacer paté de foie. Son muy exitosos para eso. Si uno de esos pollitos que está en ese proceso de engorde no engorda, el veterinario de ese lugar dice, este está enfermo. En ese contexto, la enfermedad es no engordar. Claro. ¿Me explico? Es muy rara, se llama lipodistrofia generalizada. En los seres humanos nos pasa también. Por suerte es rarísima, 1 cada millones. Esa persona que tiene esa enfermedad, el tejido adiposo, no puede engordar, porque nació sin un gen que hace el tejido adiposo. Esa persona no engorda, se mueren muy jóvenes, a los 20 años. A los 20 años mueren. Al pollito ese que está en ese plan de engorde, es el enfermo. Los otros están sanos, están bárbaros, están para eso. Es el mismo ejemplo que nos pasa a nosotros. Estamos en una máquina de engordar a la población. Es esperable que engordemos en este contexto, porque están haciendo estrategias para eso. No para engordarnos, quieren vender más, nada más. Es una consecuencia, engordar. Y en ese plan, las industrias que desarrollan fármacos descubrieron que una medicación, que era un análogo de unas hormonas que tenemos que nos dan saciedad y que nos bajan la glucemia, que lo usaron para diabetes, producía un efecto en nuestra saciedad. Nos hacía comer menos. Incluso hace unos días aprendimos que nos hacía comprar menos. Mirá qué interesante. Un supermercado sacó un estudio, esa misma medicación nos hacía comprar menos. Lo estudió un supermercado esto y lo publicó. Esa es la medicación que vos me estás nombrando. Sí. También va por dónde? Ataca el mismo lugar que atacan las estrategias de venta, pero para el otro lado. Por un lado nos dan más hambre y por el otro lado nos dan más saciedad con un fármaco. ¿El fármaco es bueno? Sí, es bueno. Es el mismo concepto que un plan social. ¿Hasta dónde yo puedo medicar a la sociedad con un fármaco que sale alrededor de 900 euros por mes? Por un lado, y seguir estimulando su hambre por otro. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a llegar con toda la población medicada? ¿Cuál es el límite?
el esquema es esquizoide, porque por un lado ofrezco esto a este valor y por otro lado también estimulo, Sí, desde mirándolo con ojos desde la psicología, es esquizoide, porque es así. es terrible. Vamos a terminar todos con sobrepeso, obesidad, con un 10 a 20% menos del peso, siguiendo engordando y por otro lado con una inyección por semana para disminuir de peso. No tiene un sentido. Es el mismo concepto que un plan social. Vos lo podés usar para rescatar a alguien, pero tenemos que generar puestos de trabajo en serio. Es el mismo concepto, el mismo concepto. Y doctor, ya para ir cerrando, aunque esto me quedaría todo el programa, lo confieso, yo no sé si en breves líneas, pero a ver, para una persona que está en esta situación, bueno, ¿qué hace? ¿Para dónde sale? ¿Va un nutricionista? ¿Va un médico? Empieza a cambiar. A ver, porque usted genera muchas preguntas, mucha reflexión, pero cuando uno es el padeciente dice, bueno, ¿para dónde voy? Bien, es una excelente pregunta. La primer respuesta que tengo hoy, todas las respuestas que vos busques no consiguen ningún resultado. Claro. Hoy no logramos los médicos bajar el peso. Ocasionalmente sí, de cada 100 personas tal vez a una que se lo proponga, que se sienta, que apela a su voluntad, que es muy difícil, yo ya te lo dije, logra. Pero la mayoría no. No tenemos la fórmula para bajar de peso. Esta nueva medicación se viene a agregar a un arsenal terapéutico que es las dietas o no dietas tradicionales que nunca funcionaron. Esta medicación funciona, baja entre un 10 a un 20%, las más nuevas, 20-22%, el peso, pero si las dejas de aplicártelas, vuelve. La cirugía bariátrica o cirugía metabólica también disminuye el peso. Son todas estrategias que hay que mantenerlas en el tiempo, todas. Todas. Sí, y te puedo decir cuál es mi opinión para bajar de peso, que no, yo te vuelvo a repetir, nadie tiene la respuesta, porque es una cuestión que la tenemos que lograr entre todos, es un problema de todos. Primero, como sociedades científicas, empezar a no entrar en el juego de la industria, que la industria siga queriendo vender más, pero nosotros, como hicimos con el tabaco, igual, decirle, mira, hasta acá podés llegar, hasta acá no. Y es así, es nuestra responsabilidad, no es de la industria. Marcarle cuáles son las estrategias que van y cuáles no. No pueden poner a un profesional en la televisión a hablar de lo que ellos venden, o que lo digan, mira, yo trabajo para tal laboratorio y quiero vender esto, y te propongo esto, y que tenga otro profesional ahí mismo el derecho a contestarle, porque es peligroso. Eso es peligroso. Las sociedades científicas a las que yo pertenezco, todas, tienen que no entrar en juegos tampoco con las industrias de fármacos, de alimentos, de lo que sea. Es un trabajo difícil, pero se va a ir dando solo, como se dio con el tabaco. Bien. Eso por un lado. Ahora, ¿qué hacemos con el 1 a 1, ¿no? Con el paciente que viene a mi consultorio o que va al consultorio de cualquiera? No hay mucho secreto. No hay mucho secreto para eso. Tenemos que volver a la comida tradicional, la comida para seres humanos, le digo yo. Lo que está vivo como una planta o estuvo vivo hace muy poquitito. Lo que uno puede ver crecer en el campo. No hay algo así como un desayuno dulce con una tostadita, un queso light, no existe eso. La comida es siempre comida. Verdura, carne, fruta, huevo, comida. No hay otra opción. A la mañana, comida. Te sentás y comés comida. En el medio no se come nada. En el trabajo no se come, en la escuela no se come, en los viajes no se come. Cuando uno se sienta, come ¿cuánto? Toda el hambre que tenga. Se come toda el hambre que uno tenga, pero de comida. Nunca te vas a pasar con brócoli, con sardinas o con pollo. Es verdad. Es verdad. Y de postre se come una fruta entera, no se hace ni jugo, ni jugos Dayton, ni batidos, no, comida. Tenemos que volver a la comida para seres humanos, a la comida de tatarabuela. Exactamente. Si tu tatarabuela vuelve a la vida hoy, que lo reconozca como comida, que no diga dietético light, bajo, no, si tiene eso ya no es comida. Por eso el etiquetado frontal, que se discutió mucho, es un avance, pero si no tiene etiqueta, mejor. Si no tiene etiqueta, porque la carne, la verdura, la fruta no lleva etiqueta, no lleva envase, no lleva... Mejor. Si tiene etiqueta te ayuda un poquito más. Algunas cosas, como algunos enlatados, como las sardinas, bueno, son buenas, y la etiqueta ayuda, sí, mucho, pero básicamente es eso. Bien.
Bueno, Esteban, un placer. Yo me he quedado maravillada escuchando y siempre, tal vez por mi disciplina, digo, cuando a quien entrevisto me genera nuevas preguntas, es que la entrevista ha sido excelente y eso es lo que has logrado. Sé que mucha gente se debe estar preguntando, así que gracias. Bueno, acá estaremos para cuando surjan algunas preguntas. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Punto Internacional. Y seguimos acá en Punto G, en este punto de encuentro con la actualidad, para ahora sí emprender nuestro viaje alrededor del mundo. Y para eso le voy a dar la bienvenida a nuestro periodista especializado en temas internacionales. Bienvenido, Jorge Gutiérrez Jiménez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermina? Muy buenas tardes. Tanto tiempo. La semana pasada Sí. se te extrañó y es como que hace un montón que no hablamos, o pasan muchas cosas Sí, en el medio. pasan las dos cosas, pasan muchas cosas y no estar hablando, no sé, un día te diría ya es un montón. Así que bueno, muy contento de estar al aire nuevamente acá en tu espacio. Bien, Jorge, ¿por dónde empezamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, dijiste un viaje en el espacio y acá apelo a la relatividad y te voy a hacer un pequeño viaje por el tiempo. Ah, bien, bueno. Sí, va a ser muy grande el viaje, pero va a ser pequeño porque es resumido, ¿no? Acotado en unos poquísimos minutos, pero bueno, la actualidad nos lleva a este viaje, que es lo que está sucediendo en Medio Oriente. Vamos. Y yo creo coincidir con muchos oyentes de, bueno, ¿cuál es el origen de todo lo que está sucediendo? Porque la actualidad la conocemos bastante ya de lo que estaba sucediendo lamentablemente en Israel, Palestina y el conflicto con Hamas. Así que va a parecer que me voy muy lejos, pero digo, hay restos arqueológicos en lo que se conoce como Palestina o ahora Israel desde el año 12.000 antes de Cristo, pero en el año 3.000 antes de Cristo ya se instalan las primeras civilizaciones que se quedan ahí, que son los pescadores. De hecho, de ahí viene el término de Palestina, viene mucho más tarde este término, ¿no? Los que se instalaron ahí fueron los filisteos, que ellos al poder desarrollar herramientas de metal pudieron controlar la zona. En el año 1500 antes de Cristo llegan los primeros judíos que huían de Egipto. Sí. Que bueno, son las colonias israelitas. Ya desde ahí ya se dividieron. En la periferia estaban los filisteos, que sería Franja de Gaza, y en el norte lo que hoy es frontera con Líbano. Y en el centro estaban las tribus hebreas, entre ellos las tribus israelitas, y así más o menos se fue manteniendo la situación. Lo que vino después fueron distintos, ¿cómo llamarlos?, imperios que fueron dominando la región. Como pasó, por ejemplo, con el Imperio Babilónico, que en el año 700 antes de Cristo, o sea, mirá ya cómo estamos llegando a la actualidad, ¿no? Del 12.000 antes de Cristo ya estamos en el 700 antes de Cristo.
Los babilónicos controlaron el lugar, luego con la caída del Imperio Babilónico fueron los persas. Ahora, lo que sucedía es que los pueblos que habitaban esta región resistían, a veces eran más oprimidos o no, pero siempre estaban juntos, resistiendo a los distintos imperios que los iban dominando o administrando también, porque muchos de ellos daban libertad de culto. Por ejemplo, cuando los dominaron los griegos, con Alejandro Magno, en el año 300 a.C., ellos quisieron imponer la religión helénica, y aún así los judíos mantuvieron su religión. Luego esto pasa a formar parte del Imperio Romano, y ahí fue la primera vez que se estableció la provincia de Judea, era un reino judío. Sí. Ese es el periodo en el que nace Jesús, por ejemplo, en la provincia de Judea. Claro. Claro. Ahora, en ese momento es cuando los judíos no quieren estar administrados por Roma y se empiezan a sublevar. Y ahí es que los romanos deciden llamar ese territorio Palestina, para separar el nombre del territorio con el nombre de los judíos que vivían ahí. Bien. Y ahí es cuando, bueno, ya también empiezan a haber éxodos de judíos de la región que se iban a vivir a otros lugares. Luego viene el Imperio Persa en el año 600, ya nos estamos acercando a la actualidad, que conquistan el lugar, cae el Imperio Persa en el 1500 y forma parte toda esa región del Imperio Otomano, que es la actual Turquía. Claro. Esto fue así hasta la Primera Guerra Mundial. Que quienes vimos ciertas novelas turcas lo pudimos ver. Claro, hice ya se habrán dado cuenta todos, fue un resumen muy breve. Ahí lo que nace en 1890, la Guerra Mundial es en 1914, ¿no? 1917, pero en 1890 lo que nace es el sionismo con el libro El Estado Judío de un periodista austríaco que es Theodor Herzl, que él dice, como hay muchos casos de antisemitismo en todo el mundo, dice el antisemitismo se va a terminar cuando el pueblo judío tenga un pueblo propio. Y bueno, a partir del éxodo de los judíos desde Egipto a esta región es que dicen, este es el lugar porque acá fue donde estuvo el templo de David y fue el primer reino de los judíos. Claro. Claro, termina el Imperio Romano con la Segunda Guerra Mundial y esas pasan a ser colonias del Imperio Británico. Y los británicos son, bueno, durante la administración británica es que surge la primera idea de separar en dos estados, un estado árabe y un estado judío. Los británicos no lo llevan a cabo esto, pero se lo pasan a las Naciones Unidas, que en 1948, luego del Digamos Holocausto, que son el autor intelectual. Sí. Casualmente vi un documental de la televisión alemana donde cuentan que durante la administración inglesa es la primera vez que se hace un censo y en ese censo se distingue por religión a las personas que vivían ahí, que hasta ese momento no se había hecho eso, de distinguir por religión. Bien. Igualmente los ingleses no lo aplican esto se lo dejan a las Naciones Unidas, que en 1948 nace el Estado de Israel, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de que muchos judíos que emigraban de Europa y que no tenían dónde volver o no querían volver al país donde había sucedido el Holocausto, bueno, querían emigrar a Palestina y no así eran recibidos por la administración británica. O sea, esto es otro tema aparte, por eso digo... Conflicto de larga data. Claro, en otro episodio vamos a hablar más de lo que sucede ahí en la Israel moderna o la Palestina moderna, pero esto era para entender la historia de cómo se fue llegando a esta situación. En 1948 nace el Estado de Israel, un día después nace la guerra de Israel contra los países árabes. Bien. Y esto ya es parte de la historia moderna que lo dejo para la próxima emisión, Bien. así podemos hablar más en detalle. Y Hoy lo que pasó, perdón. No, sí, concluí. No, concluyo con la actualidad de hoy, que esto empezó el fin de semana, que el ejército israelí entró, o sea, estos ya dejaron de ser operaciones aéreas o con misiles, sino que ya entró y ahora en este momento están peleando en los túneles en la Franja de Gaza. Okay. Por otro lado, tenemos la región de Cisjordania, que es la zona administrada por la Autoridad Nacional Palestina, y hay una zona que está administrada conjuntamente con Israel, que están advirtiendo a los colonos israelíes que se están empezando a armar para defenderse del terrorismo en una situación donde todavía no ha sucedido algo. Y eso es lo que temen, de la represalia de judíos contra los palestinos que viven en ese territorio. Bien. Esto lo advierte, por ejemplo, el gobierno alemán lo advirtió el fin de semana, que Israel tiene que garantizar la seguridad de todos. Bien, Jorge, a ver, nos quedan 2 minutos de viaje. Te quiero avisar
¿Cuál es el tiempo para que todo tu caudal de información lo puedas administrar? Bueno, lo que novedades vamos a venir un poquito más cerca. En Chile, ayer presentó el proyecto de nueva constitución. El Consejo Constitucional aprobó la propuesta de una nueva Carta Magna. No sé si recordás que fue rechazada 2 veces el intento de reforma constitucional del gobierno de Gabriel Boric, y se armó un plenario de Consejo Constitucional que está integrado por el Partido Republicano y Chile Vamos, que sería centro-derecha, que votaron a favor de esto. O sea que ahora, en diciembre, se va a tener que votar si se aprueba esta nueva constitución o no, a la cual se cree, porque hoy está reunido el gobierno de Boric, se creen que obviamente ellos van a estar en contra. El texto recién salió ayer, o sea que todavía no está analizado, pero viendo lo que fue el intento de constitución anterior, que no tuvo éxito, seguramente no están planteadas las modificaciones en tanto a la salud pública, ampliar el acceso a la salud pública y a la educación pública, que era lo que planteaba la constitución de Boric. Bien. Veremos si lo logran. Lo vamos a seguir de cerca. Y otra novedad que hubo también en la región, en Venezuela se habían celebrado hace unas semanas elecciones partidarias o primarias, donde la oposición había elegido a Marina Corina Machado como candidata a las elecciones de fines del año 2024, o sea, el año que viene habría elecciones, pero la justicia electoral decidió anular todo el proceso porque un diputado, y casualmente diputado opositor al chavismo, denunció, el diputado de José Dionisio Brito Rodríguez, denunció que había habido fraude. Entonces la Justicia Nacional Electoral inició un proceso que está pidiendo antecedentes administrativos de todo el proceso, las actas regionales, las nacionales, los cuadernos de votación, lo que ellos llaman las papeletas, que nosotros llamamos boletas. Sí, el problema es que Estados Unidos aflojó un poco con las sanciones económicas, o sobre todo por la venta, exportación de petróleo de Venezuela, a cambio de que se garantizaba un nuevo proceso electoral. Ahora hay que ver qué va a pasar con esto. Bien, lo seguiremos de cerca, Jorge. Lo seguiremos de cerca. Bueno, gracias. Te espero el próximo martes. Hasta el próximo martes, Guillermina. Buenas tardes a todos. Un lujo como siempre. Era Jorge Gutiérrez Jiménez, nuestro periodista especializado en temas internacionales. Y ahora está en línea, qué gusto presentar a nuestra invitada. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada y profesora en Psicopedagogía, docente de grado y posgrado en Universidad de El Salvador. Actualmente dirige la maestría en dificultades de aprendizaje y es una de las integrantes. Nosotros en el mes de marzo ya estuvimos hablando de este espacio, del proyecto Miradas, Espacio de Educación y Salud, y ella es una de las integrantes. Le voy a dar la bienvenida a la doctora Andrea Bertrán. Buenas tardes, doctora. Guillermina Rizzo la saluda. Hola, Guillermina, un gusto estar contigo. Bienvenida. A ver, contanos un poco qué es lo que va a suceder el viernes 3 de noviembre. Bueno, el viernes 3 de noviembre, Proyecto Miradas, que es un espacio, como bien dijiste vos, que lanzamos este año, un espacio para la formación y para compartir con colegas que se dedican a la educación y a la salud, miradas sobre las realidades educativas. Nos parecía importante, después de un año de actividades en redes sociales, hacer un encuentro presencial, volver al encuentro, encontrarnos con colegas, con docentes, con amigos, con alumnos. Y esto es lo que vamos a hacer el viernes próximo, la primera jornada presencial, a la cual la hemos denominado Miradas que buscan nuevos rumbos, nuevos contextos, nuevos escenarios y nuevas prácticas psicopedagógicas. Queremos en este encuentro, de alguna manera, abrir espacio al debate, ¿no? Al debate de temas educativos y psicopedagógicos. Yo estuve mirando el programa y la verdad que, obviamente voy a hacerme presente en la tarde del viernes 3, pero ¿sobre qué ejes es que está organizado este encuentro? Porque veo, digamos, como 2 grandes grupos de temas.
Exacto. Hay un eje principal que queremos trabajar, que es la inteligencia artificial en la educación, un tema que en estos últimos tiempos venimos escuchando y leyendo y debemos formarnos sobre esto. Y de la mano de la inteligencia artificial, pensar los procesos de alfabetización en esta era digital. Y en este punto hemos convocado al doctor Alberto Gatti y al psicopedagogo Gustavo Sánchez, quien ambos... Gastón Sánchez, al psicopedagogo Gastón Sánchez, está trabajando mucho, investigando mucho sobre lo que es la inteligencia artificial en psicopedagogía. Y el doctor Alberto Gatti viene, trabajando, investigando también hace muchísimo tiempo sobre los procesos de alfabetización académica. Entonces creemos que es importante estas dos voces y estas dos miradas para poder entender el escenario que está y que cada vez tiene más fuerza en los contextos educativos, que es la inteligencia artificial y los procesos de alfabetización. Esa va a ser una de las mesas con el doctor Alberto Gatti y el psicopedagogo Gastón Sánchez. Y la segunda mesa va a estar pensada acerca de las miradas acerca de la educación en estos contextos de tanta inestabilidad, ¿no? ¿Qué es educar en la inestabilidad del momento y cuáles son los desafíos, pero también las oportunidades que tienen las instituciones educativas y los equipos de gestión? Y esta mesa va a estar integrada por dos de quienes formamos Proyecto Mirada, que es el psicopedagogo Gato Fontana y quien les habla. Por supuesto vamos a... Sí, perdóname. Y en las palabras de apertura vamos a contar con la doctora Gabriela Renaud, decana de la Facultad de Psicopedagogía y Psicología de la USAL, quien nos va, a convocar con interrogantes y nos va a invitar a este debate que vamos a iniciar el viernes. Y en el cierre, nuestra otra integrante del Proyecto Mirada, que es la doctora Silvia Baeza. Doctora, y quienes nos están escuchando y dicen, bueno, quiero participar de este primer encuentro, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Se tienen que inscribir? ¿Cómo es? Sí, en las redes sociales nuestras, en nuestro Instagram, en Proyecto Mirada, pueden ahí encontrar el link de inscripción o pueden acercarse directamente al auditorio de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía el viernes 3 de noviembre. Está prevista la acreditación a las 14 horas, va a ser de 14 a 19 horas, pero bueno, en nuestro Instagram tienen también el link para inscribirse previamente. Bueno, prometo antes de fin de año, antes de terminar el ciclo, convocarla para hacer un análisis, una revisión de lo que ha sido la educación este año, ¿no? Que ha estado y sigue estando el tema en debate, ¿no? Atravesado por el tema político. Así que dejo abierta la invitación para compartir con usted antes de que termine el año. Con gusto, Guillermina, y les agradecemos a ustedes este espacio para difundir estas actividades que son tan necesarias y que nutren y nos dan esperanza para seguir educando en estos tiempos tan complejos que tenemos. Un placer estar al servicio de la educación. Éxitos, Andrea, hasta pronto. Muchísimas gracias para vos y tu equipo. Buenas tardes. Punto psicológico. Y llegamos al punto psicológico. Hace varias semanas que no contábamos con este punto. Los invitados iban desbordando, cada martes. Y hoy traigo un tema porque, considero que en este proceso electoral es en el que más se ha mencionado la cuestión de la salud mental. Y no como una política de Estado, sino en referencia a si los candidatos debían pasar o no por un examen psicotécnico, o si todos quienes se postularon estaban en condiciones de poder desempeñarse para los cargos a los que aspiraban. Obviamente las apariciones en distintos medios y redes sociales de todos ellos y ellas no se pueden tomar para poder establecer un diagnóstico. Desde este lugar uno no pretende hacer un diagnóstico cuando ve, por ejemplo, anoche a Patricia Bullrich diciendo ojalá explote todo, pero
¿Por qué no? Porque para hacer un diagnóstico hay que implementar entrevistas, determinados instrumentos, determinados test, una gran variedad de recursos y de instrumentos que tiene la psicología. Pero sí, desde este lugar uno puede leer, entre comillas, conductas, y sí podemos analizar tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. El universo de la comunicación no verbal es muy amplio, abarca gestos, ropa, vestimenta, peinados, uso del espacio físico, tonos de voz, distancias físicas, entre tantas otras variables. Entonces, cabe destacar que una persona con un trastorno mental puede llevar a cabo un trabajo de forma eficiente y no necesariamente es una limitante. Pero sí les propongo en este punto psicológico analizar lo que se conoce como trastorno narcisista de la personalidad. ¿Por qué? Porque en virtud de ciertas respuestas de ciertos candidatos, uno no tiene más remedio que decir, bueno, a ver, no establecemos un diagnóstico, pero sí que es lo que vemos. Según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y 5 porque es la 5ª edición, podemos ver que quien tiene un trastorno de personalidad narcisista son personas muy inteligentes y tienen como característica que construyen racionalizaciones y argumentos muy complejos, ¿no? Grandes abstracciones, porque de esa forma incorporan el concepto que tienen de sí mismos. Se advierte en ellos también una exageración en sus cualidades y rara vez se hacen cargo de sus errores. Generalmente, ante un inconveniente, responsabilizan al otro de incompetente. El narcisista o narciso, como decimos en la jerga, es un narciso o una narcisa. No es bueno, grande, honesto, humilde, capacitado, sino que es el más grande, el más honesto, el más capacitado, el más bueno, el más todo. Él se percibe superior al resto y el otro siempre es un desastre o un fracaso. Por eso, si pensamos un poco en Javier Milei, explicaríamos a través de este trastorno de la personalidad cuando critica de la manera que critica al eximio presidente Raúl Alfonsín. ¿Esto qué va a generar? Que las personas que tienen este rasgo de personalidad, este trastorno, tengan pocos colaboradores. ¿Por qué? Porque los otros nunca están a su altura o a su nivel intelectual y tienen dificultades para lidiar con quienes piensan diferente y suelen tener estallidos de ira cuando alguien los contradice. Usan palabras grandilocuentes y extremas para describir distintas situaciones. ¿Y cuál es la nota distintiva? Que sus seguidores o sus adeptos o por quienes son admirados repiten estas palabras y afianzan de esta forma, alimentan este circuito comunicacional, sobre todo en redes sociales. Por eso que Javier Milei, días pasados, cuando salió a anunciar su alianza con Patricia Bullrich y publicó este dibujo con el león y el patito, él decía, pero tuve tantos likes, tuve tanto rebote en las redes sociales, porque precisamente esto es lo que pasa. Sus adeptos multiplican generalmente la información. Necesitan sentirse admirados, reconocidos, son muy sensibles a las críticas, tienen dificultades para las relaciones interpersonales, como puede ser consolidar una pareja o las relaciones familiares, carecen de empatía y rara vez se identifican con las necesidades ajenas porque son arrogantes y soberbios. El trastorno de personalidad narcisista o el trastorno narcisista de personalidad, como lo dice su traducción, se caracteriza también por las variaciones en el estado de ánimo. Dijimos recién, hay estallidos cuando son refutados y empiezan a visualizarse en ciertas ocasiones delirios de grandeza que ante el estrés, ante la presión, pueden llegar a derivar en algún tipo de brote psicótico y a veces suelen ser incontrolables. Con lo cual, ante un trastorno de este tipo,
hay que pensar que quien lo padece merece atención, pero sobre todo merece cuidado. Y esta música, esta cortina, la cortina de nuestro programa, indica que estamos llegando al final. Ha bajado un poco la temperatura, en este momento tenemos 13 grados, sigue inestable, ventoso, con lluvias intermitentes. Y atención con esto, hoy termina octubre, obviamente mañana empieza noviembre, nos estamos acercando a lo que puede ser la llegada del verano, estamos en plena primavera, pero mañana la máxima 15 grados, el jueves 16, el viernes 16, hay que salir abrigado. Recién el sábado tendremos 22 grados de temperatura y el domingo ya un día más primaveral con 24 grados. Como siempre, las entrevistas ya las estamos subiendo gracias al trabajo que hace Gerardo Subirana a las redes sociales, a Twitter. También las entrevistas las podés escuchar en las distintas plataformas. Y no se vayan, porque a días de un balotaje, qué mejor oportunidad que escuchar a Sergio Rosso, con su voto 2023. Gerardo Subirana, gracias por la operación técnica, y a vos, oyente, nos encontramos próximo martes, nos vemos ya en noviembre. Buena semana, buena vida, chao.